de esta epístola de Filemón que hemos estado considerando las últimas semanas. Y quisiera enfocarme en este día, en el tercer personaje o el tercer protagonista de esta pequeña epístola. Hemos dicho que esta epístola, tengo una presentación cortita que voy a compartir con ustedes. Hemos dicho que esta epístola es una epístola que tiene un problema que se da entre dos creyentes, Filemón y Onésimo. Uno de ellos, Filemón, era un creyente adinerado, pero fiel al Señor por la forma en como Pablo se refiere a él, y además muy amigo de Pablo. Lo llama amado, lo llama compañero. Y por otro lado tenemos a un Onésimo, que es un creyente nuevo, podemos concluir, en la fe, que ha llegado a conocer al Señor por medio del apóstol Pablo. Y Onésimo en su vida anterior había sido esclavo, siervo de Filemón, y había escapado. Y en ese escape, en esa huida, había causado un daño económico no menor a Filemón. Y Pablo ahora ofrece ser intermediario entre estos dos creyentes. Y lo que hace es enviar a Onésimo de vuelta a Filemón con esta carta de recomendación, con esta carta de intercesión, en donde Pablo hace uso de una, podríamos decir, retórica muy especial para apelar a Filemón a que reciba de vuelta a Onésimo en su hogar. Pero no solamente que lo reciba de vuelta como un esclavo, sino que además lo perdone y lo restaure. Y aún más, que lo libere. Porque Pablo va a mostrar en esta epístola que bajo el Evangelio, bajo ahora esta relación nueva que tenemos todos nosotros los creyentes con Cristo, la esclavitud no es válida. Hay algo que es mucho más profundo, que es las relaciones que tenemos de igualdad dentro del cuerpo de la iglesia de Cristo. Y esto es lo que va a apelar Pablo en esta epístola. Y entonces, solamente un pequeño resumen, hablábamos acerca de Filemón en la primera reunión y decíamos, Filemón no es un creyente cualquiera, es un creyente con características que nos hablan de una madurez espiritual profunda, de un compromiso con el Evangelio. Filemón tenía en su casa una iglesia, tenía testimonio, tenía generosidad, era hospitalario con otros creyentes, por lo tanto Pablo apela a esto para presentarle su caso. Filemón le dice Pablo le dice a Filemón, Filemón, tú has mostrado amor, has mostrado compromiso, has consolado a otros creyentes, pues bueno, ahora te voy a pedir algo que va a significar que vayas aún más allá de lo que has mostrado. Te voy a presentar un caso en donde vas a tener que nuevamente mostrar amor, vas a tener que mostrar compromiso, vas a tener que consolar mi corazón y vas a tener que actuar entonces de acuerdo al Evangelio. Y lo que hace aquí Pablo, decíamos, no es apelar a su autoridad apostólica. Él podría haber puesto, ¿cierto?, su autoridad sobre la mesa, golpear la mesa y decir, aquí estoy yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, y te voy a pedir, Filemón, que recibas a Onésimo porque es lo correcto, es lo que hay que hacer. Pero Pablo no lo hace. ¿Por qué? Porque Pablo lidera con amor. Pablo quiere que Filemón también muestre madurez en esta situación. Entonces, frente a este escenario aparece Onésimo. Y quisiera que pudiésemos pensar en la primera parte, ya se me fueron 8 minutos de la reunión, ¿por qué Pablo le pide a Filemón que reciba de vuelta a Onésimo? Y hay 3 razones en esta epístola por las cuales Pablo le pide a Filemón que reciba, que perdone a Onésimo. Y la primera de estas razones es que ahora Onésimo es útil en la obra del Señor. Y aquí hay un juego de palabras que cuando uno lo lee en el original pareciera ser casi como un juego de palabras gracioso que usa el apóstol Pablo, porque Onésimo significa útil. Entonces Pablo lo que le está diciendo a Onésimo en el versículo 11, le ruega por Onésimo, y en el versículo 11 le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, ¿cierto?, a quien engendré mis prisiones, versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Es decir, le está diciendo Pablo a Filemón, hay un Onésimo que es útil, pero que en realidad era inútil, pero ahora que ha venido a conocer el Evangelio, se ha convertido en alguien útil, se ha convertido en alguien que puede ser utilizado para el Evangelio. A ti y a mí, dice Pablo, Onésimo nos es útil. Ahora,
Cuando Pablo dice que era inútil, no significa que era una persona que no servía para nada, desde el punto de vista incluso de un esclavo. Seguramente Onésimo era muy útil para Filemón en su trabajo, en su casa. Por algo y se menciona de que hay una pérdida económica cuando huyó Filemón como esclavo. No, pero está hablando de su vida, de su propósito, de su vida espiritual. Ahora, Onésimo, antes de conocer a Cristo, era alguien que no servía, pero ahora que ha conocido a Cristo, que ha conocido el Evangelio, Onésimo nos es útil a ti y a mí. Y Pablo quiere que Onésimo se quede con él. Pablo quiere que Onésimo sirva porque dice, me es muy útil en mis prisiones por el Evangelio. Yo quisiera que Onésimo se quede, dice Pablo, pero lo estoy mandando a ti. A pesar de que Onésimo me sirve en mis prisiones por el Evangelio. Y ahí la palabra que utiliza Pablo para servir es la palabra diácono. Se está hablando de que Onésimo es un diácono, me sirve a mí por el Evangelio. Este hombre ahora entonces creyente es de mucha ayuda para Pablo en sus prisiones por el Evangelio. Y uno puede pensar en Pablo, que ya era anciano. Él dice, Pablo ya anciano, dijimos esto la semana pasada, con una edad quizás no tan avanzada, 65 años aproximadamente, pero sí muy afectado por su vida de causa por el Evangelio, con las marcas en su cuerpo, seguramente con la vista ya gastada en un calabozo, en la oscuridad, solo, y Pablo ve en Onésimo a un hombre que lo ayuda, a un creyente que lo apoya. Y aún así Pablo dice, pero aún así Filemón, te lo envío a ti, porque es lo correcto, porque es lo que hay que hacer. Eh, pero a mí me hace pensar en primer lugar acá, cómo Onésimo, en esa casa increíble como el hombre o la mujer en realidad, el ser humano, haya todo su potencial para servir en la obra de Dios cuando éste se convierta al Evangelio. Onésimo, un esclavo más de tantos que había en ese tiempo en el Imperio Romano. Pero Pablo dice, él es mi colaborador, él me ayuda, él está conmigo, él está a mi lado, yo lo necesito, es casi mi mano derecha, es útil para el servicio, es útil para Pablo, pero lo más importante, es útil para Dios. Y Pablo ahora presenta a Onésimo como este creyente entonces que ahora sirve, que sirve y es útil. Pero en segundo lugar, Pablo además presenta otro argumento de por qué Filemón tiene que recibir a Onésimo. Y es que ahora Onésimo es un hermano en la fe. Ya no es no es un esclavo más, es un hermano en Cristo. Y el versículo 16 dice, porque quizás esto, bueno, versículo 15, quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, le dice Pablo a Filemón, para que lo recibieses para siempre. Es increíble, Pablo aquí está diciendo, no hay coincidencias, no es suerte que Filemón se haya encontrado conmigo o que Filemón se haya oído, está todo dentro del plan, del propósito de Dios. Pero el versículo 16 dice, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino que como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Aquí es la primera vez en toda la carta que Pablo utiliza la palabra esclavo. La utiliza solamente acá 2 veces, porque Pablo no está apelando a esa condición de Onésimo. Pablo está apelando ahora a la condición de Onésimo como de hermano amado. Y esta expresión es muy hermosa, porque Pablo está sacando a la luz la condición que ahora tenemos todos los creyentes delante del Señor. Todas incluso todas las relaciones que existían, quedan supeditadas, por así decirlo, al vínculo de la hermandad en Cristo. No es que desaparezcan las relaciones. De esto Pablo habla en Efesios y también en la epístola a los Colosenses. Las relaciones sociales, los compromisos como esposo, esposa, hijos y padres o incluso siervos y amos, quedan todas bajo el vínculo que es predominante, que es que en Cristo somos todos hermanos. Tal como Pablo dice en Gálatas 3, versículo 28, cuando dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos somos uno en Cristo, con los mismos privilegios, con las mismas responsabilidades, pero somos todos uno en el Señor. Y Pablo dice, cuando le dice a Filemón que él es tu hermano tanto en la carne como en el Señor, pareciera ser que se está refiriendo a que en todo ámbito, no solamente en Cristo, sino que también en los ámbitos o en la relación de trabajo, podríamos así decirlo. Onésimo es tu hermano aún cuando
salen a trabajar y él es tu esclavo, él es tu siervo, aún ahí, él es tu hermano en Cristo. Y aquí leí algo muy interesante y dice lo siguiente: nuestra conversión no nos exime de nuestras responsabilidades civiles, sociales, incluso comerciales, pero nuestra conversión sí nos permite cumplir nuestras obligaciones de mejor manera, pues el motivo ahora superior es el amor de Cristo y darle gloria a su nombre. Eso es muy interesante. Y es lo que Pablo habló, como dije, en la epístola a los Efesios y la epístola a Filipenses. Somos todos unos en Cristo ahora. Ya no hay esclavo, no hay libre, no hay siervo, no hay amo, no hay judío ni gentil. Todas las relaciones quedan supeditadas a la relación de la hermandad en Cristo que tenemos ahora, que somos todos hijos de Dios. Pero eso no significa que tengamos que cumplir nuestras responsabilidades. Y esto es muy importante en esta epístola a Filemón, que es lo que hace Onésimo. Onésimo hace lo correcto. Lo dije la semana pasada, pero creo que es muy importante repetirlo para entender el contexto de la epístola. Pablo podría haberle escrito a Filemón y haberle dicho: mira, Filemón, tengo a Onésimo que está aquí conmigo, pero él ahora es creyente, así que olvidemos de todo lo que pasó. Olvídate de que él es tu esclavo, y porque aquí en Cristo todos somos nuevas criaturas, por lo tanto tenemos que seguir adelante, más encima él me ayuda en el Evangelio. Pero Pablo no hace eso. Pablo escribe porque lo correcto es que Onésimo vuelva a Filemón y se restaure la relación que hay entre ellos dos, entre Onésimo y Filemón, de esclavo-siervo, y que después pase lo que tenga que pasar. Y que es lo que Pablo espera que Filemón haga, ¿cierto? Que libere finalmente a Onésimo. Y en tercer punto, Pablo apela finalmente a algo mucho más personal, y por eso decía que Pablo acá utiliza argumentos tremendos en su presentación del caso, y él apela a la amistad de Filemón. Él quiere que Filemón honre su amistad. Él dice en el versículo 17, así que si me tienes por compañero, si me tienes por compañero de milicia, si me tienes por colaborador, por amigo íntimo, si me tienes así, Filemón, entonces recibe a Onésimo como si me estuvieras recibiendo a mí mismo. Aquí Pablo apela, como dije entonces, a este vínculo de amistad que hay entre ellos dos. Y lo hace para que Filemón entonces pueda tomar todos estos argumentos y pueda hacer lo correcto. ¿Y qué era lo correcto entonces? Que Filemón recibiera a Onésimo. Recíbele como a mí mismo. Y aquí está entonces el tema principal de esta epístola, que podríamos decir que es que Pablo nos enseña, que Dios nos enseña cómo deben ser nuestras relaciones entre creyentes bajo el Evangelio. Pero lo que tiene que hacer acá Filemón es algo tremendo, y es recibir a Onésimo de vuelta. Esto es lo que Pablo le está pidiendo a Filemón, que lo perdone, que lo perdone. Y este es un gran tema, el tema del perdón. Sé que quizás en 15 minutos sea difícil poder tratarlo en su amplitud y todas las aristas que tiene. Generalmente cuando hablamos del perdón vertical. Dios perdona nuestros pecados, Dios nos perdona. Dice la palabra de Dios que Él toma nuestros pecados y los lanza al fondo del mar, así actúa Dios con nuestras maldades. Pero la Biblia también nos enseña acerca de cómo nosotros tenemos que también ejercer el perdón con aquellos que están a nuestro alrededor. Y primeramente, como dije entonces, primer versículo, el perdón es parte del carácter de Dios. Éxodo capítulo 34, versículo 6, Dios se presenta ante el pueblo de Israel y se presenta como el Dios que perdona la iniquidad, dice el versículo número 7, la rebelión y el pecado. Dios perdona. Dios es un Dios perdonador. El carácter de Dios es un carácter que perdona. Y el Señor Jesucristo también lo deja en claro en la parábola del Hijo Pródigo, cuando él habla del Padre que recibe al Hijo, aún antes que el Hijo diga una sola palabra, cuando lo ve regresar después de toda, ¿cierto?, su lejanía, su rebeldía y su tragedia, el Padre sale corriendo, se echa al cuello del Hijo y lo besa. Ese es el carácter de Dios, el carácter del Dios que perdona, que recibe a aquel que se ha alejado de Él. Pero también el Señor Jesucristo nos habló acerca de que el perdón es una característica del verdadero discípulo. En Mateo capítulo 18, capítulo 23 al 35 está la parábola de los dos deudores. La parábola, cierto, tan conocida del perdón, de este rey que perdona a un hombre que tiene una gran deuda,
este hombre le ruega, le suplica y el rey lo perdona, pero después este mismo hombre va y no perdona a uno que le debe mucho menos dinero y lo lanza a la cárcel y lo trata muy mal y esto llega a los oídos del rey y y lo lleva y le dice, siervo malo, ¿cierto? Has actuado mal, siervo malvado, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y, y el Señor Jesucristo entonces cuenta esta parábola y termina con estas palabras, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y esta parábola es tremenda porque está mostrando que efectivamente si nosotros hemos recibido el perdón, también tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado, esa es la condición principal del perdón. Pero antes de eso, esta parábola surge también con la pregunta de Pedro. Esta famosa pregunta que Pedro le hace al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pregunta Pedro. ¿Y por qué dice Pedro hasta 7? Porque en ese entonces algunos rabinos habían tomado ciertos pecados y lo habían elevado a una categoría donde para perdonarlos era necesario, o era solamente, había un límite de perdón, 3 veces decían los judíos, los rabinos. Entonces Pedro cuando dice hasta 7 está diciendo, Señor, estoy elevando la condición que han puesto los fariseos. Pero el Señor le dice, no es necesario 7, ni 3, hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aquí no es que esté multiplicando, la expresión está diciendo que no hay límite para el perdón. El perdón tiene que ser siempre una característica del verdadero discípulo. Entonces, el Señor Jesucristo deja en claro el perdón. En el Sermón del Monte el Señor Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y si después nos vamos al Nuevo Testamento y tenemos las epístolas, el perdón es una de las características, es una de las prácticas de los creyentes. Efesios 4:32, el apóstol Pablo escribió, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, y dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este pasaje es tremendo porque nos dice cómo tenemos que perdonar. Si la parábola de los dos deudores nos dice cuántas veces tenemos que perdonar y queda en claro que no hay límite del perdón, el perdón tiene que ser siempre, acá Pablo responde cómo tenemos que perdonar. ¿Y cómo tenemos que perdonar? Como Dios nos ha perdonado a nosotros. Es el perdón de Dios que nosotros tenemos que replicar entonces en nuestras relaciones. Entonces cuando yo leía estos pasajes yo me hacía una pregunta, hermanos, y decía, si la Biblia es tan clara en enseñarnos acerca de que tenemos que perdonar, si es tan clara que es un mandamiento, que Dios nos ordena perdonar, si tenemos los pasajes del Nuevo Testamento donde se nos habla de la práctica del perdón constante, yo me hago la pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto ejercer el perdón? ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué nos cuesta tanto que ejercer este perdón? Ser de esta forma, actuar de esta manera. Y creo que es un tema complejo, no hay respuesta clara. Hay casos extremos donde hay angustia, hay dolor, hay heridas abiertas. Por otro lado, también tiene relación con nuestra propia naturaleza pecaminosa, egoísta, el orgullo, el deseo de venganza, el rencor. Quizás incluso sentimos a veces que perdonar es mostrar debilidad. Pero sí hay algo claro en la Biblia y es que el no perdonar nos hace acumular rencor, rabia y termina incluso generando a veces amargura. Y como creyentes nosotros no podemos vivir de esta manera. Y tenemos en la Escritura casos tremendos de hombres que perdonaron. Por ejemplo, José. ¿Cómo lo hizo José para perdonar a sus hermanos? Cuando estos se presentaron delante de él a buscar comida y alimento y José estaba en la posición de gobernador. ¿Cómo lo hizo José para perdonar? ¿Cómo lo hizo, por ejemplo, Esteban? Esteban, cuando estaba siendo apedreado, él antes de morir, él ora y dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Bueno, claro, está el ejemplo supremo y máximo del Señor Jesús. Cuando en la cruz del Calvario Él ora por sus enemigos. Pero la pregunta es entonces, ¿cómo podemos llegar a este nivel de perdón? ¿Cómo podemos vivir el perdón en nuestras vidas? ¿Sí? Y creo que lo primero que tenemos que responder es que el perdonar no es un acto natural nuestro, es un acto divino. La gracia de Dios es lo que produce en nosotros la capacidad de perdonar. La gracia de Dios fue lo que hizo que José pudiese presentarse delante de sus hermanos y abrir su corazón y perdonarles y decirles
ponerme yo en lugar de Dios y tomar venganza. O al mismo Esteban orando en lugar o intercediendo por sus enemigos. Es la gracia divina lo que Dios perdona, lo que nos hace perdonar. Y estaba pensando un poco, para Filemón seguramente no fue fácil el perdonar. Seguramente había, como dije, mucho de rencor, quizás mucho de todas estas actitudes que nos produce el dolor, la herida, las heridas, etcétera, etcétera. Pero perdonar nunca es fácil. Por eso, el perdonar tiene que nacer de una dependencia de Dios. Por esto Pablo saca a colación al amor de Cristo cuando le habla a Filemón y le dice, has mostrado amor hacia Cristo, hacia los creyentes. Bueno, ese amor es el que te va a hacer perdonar. Y la verdad es que uno siempre lee casos excepcionales de perdón, casos extremos de creyentes, hermanos, hermanas, durante la historia, ¿cierto? Que han mostrado perdón y quizás uno de ellos, uno de los más notables es el caso de Elizabeth Elliot. Yo creo que todos hemos escuchado acerca de ella. Elizabeth Elliot, la esposa de Jim Elliot, uno de los misioneros que murió asesinado por los indios Aucas en Ecuador en la década del 60. Elizabeth Elliot tenía una hija pequeña y ella siguió en el Ecuador. En vez de irse de vuelta a Estados Unidos, ella siguió porque su deseo fue y su esperanza era que los asesinos de su esposo conocieran el Evangelio. Y esto fue lo que sucedió finalmente, en un acto tremendo de la gracia de Dios y del amor. Los hombres que asesinaron a Jim Elliot llegaron a conocer el Evangelio, pero Elizabeth Elliot escribió un libro que se llama Disciplina. Y en ese libro ella da 4 consejos para aquellos que quieran trabajar el perdón, y quisiera mencionarlos ahora. En primer lugar, ella dice que para perdonar hay que recibir la gracia de Dios. Y esto es lo que mencionaba. Cuando tenemos en claro lo que Dios ha hecho por nosotros, el perdón que hemos recibido de Dios, la gracia que hemos recibido, podemos entonces nosotros mostrar gracias a los demás, porque es una obra divina. En segundo lugar, ella dice, para perdonar hay que reconocer nuestro pecado de no perdonar. El no perdonar es un pecado, es una falta, y hay que ser sincero con Dios. Señor, no puedo perdonar. Señor, esta herida es demasiado profunda. Señor, estoy demasiado angustiado, quiero venganza. Ser sincero con Dios. Y de esta forma el perdón va a fluir. En tercer lugar, ella dice, el perdón es renunciar a los derechos. El perdón es renunciar a nuestro yo, es renunciar al deseo de vindicación, es renunciar al placer de ver incluso a la otra persona humillada, incluso al derecho de una disculpa. Y someter todo esto, todos estos pensamientos, someterlos a la obediencia a Cristo. El perdón requiere renuncia. Es un acto de renuncia. En cuarto lugar, ella dice, ¿qué hacer con el que te ha ofendido? Si esta persona pide perdón, hay que perdonarla. Si esta persona no pide perdón, hay que perdonarla junto con el perdón de Dios. En tercer lugar, hay que orar por esa persona. Y en cuarto lugar, pedir gracia para tratarlo como si nada se hubiese interpuesto entre ustedes y orar para que Cristo sea magnificado en los dos. Esto es algo tremendo. Es algo tremendo porque en realidad el perdón nos habla de una opción que tenemos que va a magnificar a Cristo de una forma que de otra forma no se realiza. Cuando ejercemos el perdón nos parecemos a Dios. Estamos imitando a Dios y quizás nunca nos vamos a parecer tanto a Dios como cuando perdonamos. Cuando llevamos delante de Él las faltas de otros y estamos dispuestos a ejercer el perdón que Cristo ha ejercido en nosotros. Quisiera terminar con cuatro conclusiones entonces en relación al perdón. Yo había puesto ahí una foto de Elizabeth Elliot con las 4 cosas que ella dice acerca del perdón. Pero hermanos, algunas conclusiones, porque ya estamos llegando a la hora, para acerca del perdón. El perdón siempre es una opción. Yo puedo elegir perdonar o no perdonar, pero siempre es la mejor opción a la luz de la Biblia, pues trae bendición y nos libra de la amargura y el rencor. Un creyente, cuando no perdonamos, nos llenamos de amargura, nos llenamos de rencor. Y la Biblia nos enseña que eso no es lo correcto y lo mejor para nuestras vidas. En segundo lugar, como dije, nunca nos parecemos más a nuestro Padre Celestial que cuando ejercemos el perdón. Y seguimos así el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo es el ejemplo supremo. En la cruz del Calvario, orando por sus enemigos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y si a veces pensamos y decimos, bueno, esto es demasiado para mí, pensemos, como dije en Esteban, cuando estaba siendo apedreado, él también miró al cielo y oró y dijo,
Padre, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Estaba orando por sus enemigos. Estaba perdonando. Tercer lugar, cuando vivimos cerca de la cruz, nos es más fácil perdonar. Y esto es así. Si el perdonar es una obra de la gracia de Dios, si perdonar es una obra que Dios hace en nosotros, cuando estamos cerca de la cruz y observamos el perdón que Dios nos da a nosotros, donde nos perdona aún todos los días, nuestros pecados que cometemos aún, estando siendo hijos de Él. Si tenemos conciencia de esto, si tenemos conciencia del Evangelio, nos va a ser más fácil perdonar. Porque así como somos perdonados, también perdonamos a los demás. Y finalmente, esto creo que es la enseñanza de Filemón. El perdón lleva a la unidad de la iglesia, porque refleja la verdad transformadora del Evangelio. Muchos se han preguntado, ¿qué pasó finalmente con Onésimo y Filemón? No está en la epístola. Creo que Filemón recibió a Onésimo de vuelta. Creo que si Filemón no lo hubiera hecho, no tendríamos razón para tener la epístola en nuestro canon. Nos muestra que efectivamente Filemón hizo más de lo que Pablo le estaba pidiendo, tal como le escribió el apóstol. Y la tradición dice que Onésimo llegó a ser un prominente creyente, incluso obispo de la iglesia de Éfeso. No lo sabemos con seguridad, pero no podríamos tampoco no pensarlo, que realmente Onésimo, si era un creyente fiel, si ayudaba al apóstol Pablo, pudo seguir por este camino, y esta epístola de Filemón quedó como ejemplo de cómo el Evangelio libera realmente, cómo el Evangelio nos enseña a perdonar, cómo el Evangelio nos enseña a vivir para la gloria de Cristo en unidad, en armonía, perdonándonos unos a otros y mostrando amor también por nuestros hermanos. Tal ahora, quisiera entonces orar para terminar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra y darte gracias porque en ella tú nos enseñas cómo vivir vidas que puedan ser bendecidas por ti y también de bendición para otros. A veces, Padre, leemos estos pasajes y pareciera ser fácil llevarlo a la práctica, pero sabemos que no es así. Todos nosotros somos potenciales heridores de otros hermanos y también, Padre, recibimos heridas. Ayúdanos a perdonar, a mostrar el perdón que tú nos das en Cristo, mostrar el amor de Cristo reflejado en nuestras relaciones, en nuestra unidad, de manera que podamos vivir vidas que te glorifiquen y te honren. Pensamos en nuestras relaciones personales con quien tenemos, familias, trabajos, matrimonios, pero también pensamos en la iglesia. Padre, ayúdanos a mostrar el perdón, el amor, y que podamos honrarte y glorificarte mientras estamos aquí en este mundo. Padre, te damos gracias por la reunión, te damos gracias por tu palabra, te pedimos por este día, por las actividades, nos encomendamos a ti y te pedimos esto siempre en el nombre del Señor Jesús. Amén.